Enfoques metodológicos de la investigación cualitativa. Esta se encuentra dentro del marco de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Yacambú, específicamente en la unidad curricular Diseño Cualitativo de la Investigación, cuya facilitadora es la doctora Mercedes Torres. El equipo está integrado por Tineo Xiomara, Teresén Joan, Ordaz Bexadi y Pezuela Yenny. Martin Heidegger, en 1974, fue el filósofo que más destacó el aspecto hermenéutico de nuestro conocimiento. La hermenéutica se puede definir como la ciencia y el arte de la interpretación, sobre todo de textos, para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. La hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, la conducta humana gestual y las actitudes comunitarias, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto de que forma parte. La hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica. Según Miguel Martínez Migueles, 2004, este es un método usado por el investigador, ya que la mente humana es por su propia naturaleza interpretativa. Se aconseja utilizar las reglas y procedimientos cuando la información recogida, datos, necesitan una continua hermenéutica. El método hermenéutico buscará insertar cada uno de los elementos del texto dentro de un todo redondeado, donde lo particular se entiende a partir del todo y el todo a partir de lo particular. Así, pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el cual acontece. El intérprete debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo, interpretándolo. Características del método hermenéutico. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. Afirma que no hay método científico, sino que todo hay que interpretarlo. No hay una última interpretación, siempre vendrán nuevas interpretaciones. El círculo hermenéutico es infinito. La hermenéutica es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. En primer lugar, tenemos la determinación del objetivo que se persigue. Desde el punto de vista ético y filosófico, debe uno preguntarse qué va a estudiar y por qué, y plantearse objetivos que sean beneficiosos para el desarrollo humano. Desde el campo metodológico se debe precisar el objetivo a lograr. Luego tenemos la elección de la muestra a estudiar. Es muy importante y debe hacerse de acuerdo a la filosofía del investigador. La elección de la muestra dependerá de lo que pensamos hacer con ella. En tercer lugar, tenemos la elección de los instrumentos y procedimientos. Esta elección se hará de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto de investigación. En primer lugar, deben de ser procedimientos que no alteren el fenómeno estudiado. Y en segundo lugar, deben permitir realizar las observaciones repetidas veces. En la elección de los instrumentos pueden usarse técnicas que van desde cuestionarios abiertos hasta la interpretación de los sueños, pasando por la observación participante, pero lo más adecuada al método hermenéutico y al descubrimiento de estructuras es la entrevista semiestructurada, que posiblemente deberá ser complementada con alguna otra técnica. La cuarta etapa se refiere a la etapa hermenéutica o de interpretación. Esta se basa en que no hay tesis absolutas, sino, como señala Henri Lefebvre, una tesis es verdadera por lo que afirma relativamente, y en que toda acción humana puede ser interpretada de múltiples formas. Para lograr la interpretación de dicho significado es necesario cumplir con los siguientes requerimientos. Descubrir la intención que anima al autor. Esta va ligada íntimamente con los valores, que son los que guían la vida humana. Descubrir el significado que la acción tiene para su autor, el verdadero objeto de la investigación en las ciencias humanas y que no se puede detectar por medio de la observación, sino de la comprensión. Y por último, descubrir la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. Las metas o fines de nuestros actos no siempre son conscientes. En cuanto a la aplicación, se aconseja emplear el método hermenéutico cuando la información recogida, es decir, los datos,
necesiten una continua hermenéutica o interpretación, como sería el caso, por ejemplo, del estudio del crimen organizado, de los sujetos paranoicos, entre otros, donde la información que se nos da puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Hoy en día, la hermenéutica es imprescindible, ya que no solo puede describir e interpretar los textos e historias de vida, sino que los avances tecnológicos le permiten registrar y conservar en vivo tanto la riquísima y expresiva variedad de imágenes visuales de las acciones y conductas humanas, como el individual y personal acento y timbres auditivos. La palabra fenomenología deriva de dos palabras de origen griego, painomenon, que significa fenómeno, aquello que se muestra a partir de sí mismo, y logos, que significa estudio, ciencia. La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. La fenomenología no presume nada, ni sentido común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo dado. Edmund Husserl, 1859-1938, es conocido como el padre de la fenomenología. El objetivo de este método es la investigación directa y la descripción de los fenómenos que experimenta conscientemente, sin teoría sobre sus explicaciones causales o su realidad objetiva. Husserl acuñó el término Lebenswelt, mundo de vida, mundo vivido, para expresar la matriz de este mundo vivido con su propio significado. Según Van Manen, en 1990, los 4 aspectos de la experiencia vivida que son de interés para los fenomenólogos son el espacio vivido, espacialidad, el cuerpo vivido, corporeidad, las relaciones humanas vividas, relacionalidad, y el tiempo vivido, temporalidad. El método fenomenológico se centra en el estudio de esas realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. Podemos decir que el método fenomenológico es el más adecuado para estudiar y comprender la estructura psíquica vivencial de los individuos. Este método respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias vivencias, ya que al tratarse de algo estrictamente personal, no habría ninguna razón externa para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice que lo hizo. En el método fenomenológico se estudia la realidad, cuya esencia depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto, una realidad interna y personal única y propia de cada ser humano. En cuanto a sus características, este método se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura, o sea, subjetiva. Trata de entender el mundo y sus objetivos como son experimentados internamente por las personas. Estudia casos concretos como base para el descubrimiento de lo que es esencial y generalizable. Ve al propio sujeto del conocimiento no como un ser real, sino como conciencia pura trascendental. Es un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo y en un espacio específico, pero además tiene la validez universal de la vivencia del individuo. Según Miguel Martínez Migueles, 1989, las etapas del método fenomenológico son las siguientes: previa o de clarificación de los presupuestos de los cuales parte el investigador; descriptiva, en la que se expone una descripción que refleja lo más fielmente posible la realidad vivida por él o los individuos en relación al tópico que se investiga; estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico propiamente dicha; y por último, la cuarta etapa, que sería la discusión del resultado del análisis efectuado, en contraste con lo planteado por otras investigaciones del tema o tópico abordado. Etapa descriptiva. En esta etapa, lo que se busca es lograr una descripción del fenómeno de estudio, lo más completa y no prejuiciadamente posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más auténtica. Consta de 3 pasos. La elección de la técnica o procedimiento. Aquí se pretende lograr la descripción lo más exacta posible utilizando varios procedimientos, entre los cuales podemos nombrar la observación directo-participativa, la entrevista coloquial o dialógica, la encuesta, el autorreportaje, entre otros.
El segundo paso es la aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado. El tercero es la elaboración de la descripción protocolar que refleje el fenómeno o la realidad tal como se presentó, que sea lo más completa posible y no omita nada que pudiera tener relevancia para el estudio, que no contenga elementos proyectados por el observador, que recoja el fenómeno descrito en su contexto natural. Un fenómeno bien observado y registrado no será difícil de describir, con características de autenticidad. Aquí lo que se pretende en esta descripción protocolar es una descripción lo más exacta posible utilizando varios procedimientos. Después seguimos con la etapa estructural, la cual consta de 7 pasos. Tenemos la lectura general de la descripción de cada protocolo, la delimitación de las unidades temáticas naturales, la determinación del tema central que domina cada unidad temática, la expresión del tema central en lenguaje científico, la integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva, la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general y la entrevista final con los sujetos de estudio. En cuanto a la etapa de discusión de los resultados, aquí se intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o complementarlos y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. En cuanto a la aplicación, la fenomenología resulta vital en los procesos de intervención social comunitaria. Permite, respectivamente, explicar la esencia de las experiencias de los actores, la experiencia vital, lo cotidiano de los sujetos, la subjetividad expresada por los propios sujetos. Por ejemplo, en un acto criminal o en una violación, en el que se queda inválido, en el que padece una enfermedad incurable, en el nacimiento del primer hijo, estas son experiencias o fenómenos propios de cada persona y cada persona lo vive de una forma particular y única. Podemos conocer cómo nos sabe a nosotros el chocolate, pero nunca cómo le sabe a otra persona, si ella no trata de decírnoslo. Y aun cuando no los diga, esa experiencia no es plenamente comunicable. Se encuentra unida al carácter descriptivo de las sociedades humanas, que constituye el fundamento del conocimiento antropológico. Etnografía significa la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Para Anthony Giddens, la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel del grupo estudiado. El trabajo de campo resulta ser una herramienta imprescindible. En su contexto natural, implica la observación de la conducta y del escenario físico para poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Sus fases están dadas por un proceso circular y dialéctico, y es un tipo de investigación-acción. Su modalidad se estructura sobre la base de observaciones con cierto grado de permanencia, continuidad y profundidad de las actividades o situaciones sociales objetos de interés. Muchos autores hacen alusión a ella como un proceso y no como una serie de pasos. Las fases de dicho proceso no se encuentran bien delimitadas como en otros tipos de investigación. La cantidad de las mismas puede variar de un autor a otro. Hay quienes las desarrollan en 7, mientras que otros utilizan solamente 4. Hitchcock y Hughes describen el proceso de la siguiente forma: identificar la cuestión del estudio, localizar un lugar para gestionar la entrada en un escenario, elegir los informantes clave, desarrollar las relaciones de campo, recoger datos en el campo, recoger datos fuera del campo y analizar los datos. Otros investigadores como Martínez lo estructuran de la siguiente manera. Lo primero es diseño general del proceso de investigación. Aquí comprende el planteamiento del problema y de las preguntas a resolver. Lo segundo sería la recolección y descripción de la información. Aquí se establecen los criterios generales que orientan sobre dónde buscar la información, cuáles son las técnicas y los momentos más adecuados, cuáles son los informantes clave y cómo llegar a ellos, entre otros. Luego pasamos al tercer paso, que es la categorización y análisis de los comentarios o los contenidos. Aquí el investigador revisará los relatos escritos, las grabaciones, las filmaciones, todas las evidencias que tenga y realizará una revisión constante del material. Permitirá identificar nuevas realidades que se pueden colocar en rótulos de categorías y algunos atributos
después de clasificar las partes. Como último paso tenemos la interpretación y teorización. Aquí ya una vez combinada la relación de datos en su respectiva categorización, se procede a evaluar la información obtenida y esta interpretación no es más que el método natural de los seres humanos y todos los intentos cognitivos para desarrollar conocimientos. Según Hartley y Atkinson, es reflexiva y de apertura. La realidad habla por sí misma. Hace énfasis en la exploración de la naturaleza de los hechos sociales. Tiene tendencia a trabajar con los datos emergentes no estructurados. Investiga pocos casos en profundidad y el análisis implica la interpretación de los significados y funciones de los actores sociales. Otros autores establecen que es de carácter fenomenológico, en donde el investigador obtiene un conocimiento interno de la vida social, describiendo e interpretando los fenómenos desde la perspectiva de los participantes. Él además tiene permanencia en el escenario de estudio. Es holística y naturalista. Tiene una visión interna representada por los miembros del grupo y una versión externa donde la interpretación viene dada por el investigador. Es inductiva. De la experiencia y de la exploración de un escenario social se generan categorías y se descubren regularidades y asociaciones entre fenómenos que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías de la realidad a objeto de estudio. Como técnica de validación utiliza la triangulación de informantes. Los mismos tienen que ser representativos. Se debe tomar en cuenta la observación, que comprende mirar atentamente un fenómeno visualizando los detalles desde distintos ángulos para recoger información minuciosa y precisa del mismo. Se realizan las notas de campo, que es un sistema tradicional para registrar los datos de la observación. Se hacen las entrevistas, que trata sobre un instrumento donde una persona pregunta a otra algo en relación a una temática determinada, a fin de obtener información concreta sobre la misma. Se llevan los registros permanentes, que se logra a través del uso de videos, películas, también fotos y grabaciones de audio que ofrecen diferentes opciones para la recolección de datos y su almacenaje. Se llevan los diarios del investigador, los documentos, al igual que las historias de vida, que permite explorar e ilustrar en la trayectoria vital de una persona los significados y prácticas culturales en las cuales se encuentra inserta. Acá tenemos un ejemplo donde un etnógrafo educativo está interesado en conocer en profundidad qué relaciones personales y profesionales se establecen en las escuelas que escogen a una población mayoritaria de inmigrantes. Para realizar dicha investigación, selecciona al azar una escuela de la comunidad autónoma que cumple esta condición y cuyo equipo directivo acepta de buen grado la investigación. Como experto seguirá los siguientes pasos. Él inicialmente tendrá el acceso al escenario como un campo de estudio y tendrá una finalidad exploratoria. Se implicará al máximo posible con todas las situaciones y experiencias del centro y de su entorno y realizará y aplicará varios instrumentos. Llevará a cabo un riguroso registro de los tipos de relaciones que las características de las mismas establecen y él se planteará una serie de interrogantes. Una de ellas será cuáles son las características de las relaciones personales que tienen lugar en el centro y fuera de él, qué indicios de discriminación puede existir y cuáles son las características, qué propiedades típicas tiene la relación de los alumnos minoritarios con el de la mayoría de inmigrantes, y otra podría ser cuáles son los modelos educativos del centro en su conjunto. Y así sucesivamente establecerá todas las preguntas necesarias para su estudio. Podemos observar claramente que esto es un estudio o una investigación etnográfica, ya que el objetivo principal es comprender y describir en profundidad una unidad social determinada, que en este caso es la escuela, y sus manifestaciones y comportamientos culturales y educativos que forman parte de la vida estructurada y social. Es un método cualitativo flexible y dinámico que ayuda a mostrar las trayectorias vitales de las personas y no por un mero afán descriptivo, sino porque la investigación le da las posibilidades de explicación de una realidad en determinada época. También se conoce como método biográfico. Con este método, el sujeto presenta su propia vida a la vez que reflexiona sobre sus experiencias y el lector puede identificarse y entender la realidad ajena. También se puede incluir información y documentación que enriquezca la comprensión de esa historia. Lo primero que se debe hacer es la selección del sujeto o los sujetos investigados. El investigador parte del interés por algún tema o asunto sobre el cual comienza a recopilar investigación. Esto lleva a contactar a la persona o a las personas que podrían poseer la información. Lo siguiente es realizar la entrevista. Una vez que acceda el informante a ser entrevistado, debemos ser claros en los fines de nuestra investigación. Luego se fijará en mutuo acuerdo el horario y el lugar donde se realizarán las entrevistas.
Las entrevistas deben grabarse, de ser posible no solo el sonido, sino también en imagen. Para ello debe solicitar el permiso del entrevistado y la presencia de la grabadora o videocámara debe ser imperceptible por él con la finalidad de no incomodar. Lo siguiente es hacer el análisis y la interpretación. Se recomienda someter la información a 3 tipos de lectura. La primera es la lectura factual, que consiste en la sucesión cronológica de los hechos de acuerdo a 3 temporalidades distintas. El primero sería un tiempo medio y de ritmo moderado, el segundo sería un tiempo corto y rápido y el tercero sería un tiempo largo y lento. Luego tenemos la lectura temática. En ella no se toma en cuenta el tiempo, sino las diferentes temáticas o aspectos importantes que aparecen en la vida del narrador. Y por último tenemos la lectura simbólica, que es una síntesis de las 2 anteriores. Permite captar cómo el sistema de normas y de valores actúa en la vida social para así comprender otros planos o dimensiones en donde se articula la vida individual, la experiencia vivida con respecto a la sociedad global. Como método de investigación social, representa fuente inagotable para conocer prácticas sociales, construcciones culturales, valores y estructuras sociales. Tiene un carácter interdisciplinario del uso y del propio contenido. En tal sentido, en la medida en que cualquier investigador debe hacer uso de diversos recursos que provienen de diversas disciplinas, como el psicoanálisis y la biología, y que van desde el método biográfico hasta aspectos conceptuales y metodológicos. Permite el uso descriptivo, interpretativo, reflexivo, sistemático y crítico de la comprensión o explicación acerca de la naturaleza del hombre y del sentido de la persona humana. Para el inicio, se debe tomar en cuenta la identificación de los participantes potenciales, así como el abordaje de los mismos, a través del instrumento que se tenga planteado. Luego de esto pasamos al procesamiento. Acá serán las sesiones de trabajo, la transcripción fiel exacta según el instrumento aplicado, y se entregarán y se discutirán los testimonios con los participantes implicados. Para la última parte serán los análisis. Esto se hará a través de la organización del contenido del testimonio y se harán contrastes del testimonio con la literatura. Acá podemos observar un ejemplo en lo que es la historia de vida en la obra de Franco Ferrarotti. Esta obra ofrece una apuesta epistemológica de orientación sociológica en cuanto a la técnica de la escucha, la historia de vida. Ferrarotti indica la importancia del contexto económico, social y cultural en lo que las autobiografías están insertas, una teoría de la personalidad para describir y comprender en sentido propiamente hermenéutico el complejo conjunto de relaciones intercomunicantes entre las biografías de un individuo, las características de base de su personalidad y el grupo primario. Finalmente, la sociedad como un todo, con su mundo normativo y sus estructuras institucionales. Él establece 3 postulados. El primero de ellos lo llama la biografía como interacción, que exige rendir cuenta en sentido riguroso respecto a la vivencia. El segundo postulado lo denomina la subjetividad como paradoja epistemológica, es decir, la especificidad del método biográfico. Y el tercer postulado lo llama la socialidad de lo individual, la cual plantea la necesidad de estudiar la dialéctica relacional en ambos sentidos. El término investigación-acción fue propuesto por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin. La investigación-acción puede ser definida como el estudio, la acción y la reflexión de una situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la acción misma con la participación activa, consciente, abierta de los actores que participan en la situación. Puede ser entendida como un proceso de aprendizaje sistemático. El propósito de la investigación-acción es mejorar la productividad, la racionalidad y la justicia de la práctica social, la comprensión de la práctica o la situación en la que la práctica se realiza. Característica de la investigación-acción según Keynes McTaggart. Este tipo de investigación es participativa, sigue una espiral introspectiva, es colaborativa, crea comunidades autocríticas, es un proceso sistemático de aprendizaje, realiza análisis crítico, introduce a teorizar sobre la práctica, somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre. En la investigación-acción se siguen diversos procesos, donde están la planificación. En esta
Se inicia con una idea general, con el propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la situación planteada. Identifica el problema, se diagnostica y a continuación se plantea la hipótesis de acción o acción estratégica. Kenny plantea 3 preguntas principales en este tipo de investigación. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático? ¿Qué puede hacer al respecto? Se ubica la acción en este tipo de investigación. Esto es la reflexión donde recae toda la acción de la investigación, porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación. La investigación es a sí misma revisada, pero su función principal es servir a la acción. La observación implica la recolección y análisis de datos relacionados con algún aspecto de la práctica profesional. Aquí se observa cómo la acción puede reflexionar sobre lo que hemos descubierto y aplicarlo a nuestra acción profesional. Para la investigación-acción se toman en cuenta los siguientes pasos: la problemática, en donde se identifica un problema, el cual no necesariamente tiene que estar completamente definido. El diagnóstico, es donde se realiza la recopilación de información que permite inferir en un posible diagnóstico para determinar la problemática planteada. Diseño de una propuesta de cambio. Una vez realizada el análisis e interpretación, se puede visualizar el sentido que se desea tomar para una posible solución. Aplicación de la propuesta. Una vez diseñada la propuesta de acción, es llevada a cabo por los interesados. Evaluación. Esta proporciona evidencia del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas para la solución de la problemática. Tomando en cuenta lo antes mencionado, se infiere que la investigación-acción es ampliamente utilizada en la docencia. Como ejemplo, la investigación realizada directamente en aula, donde el investigador tiene un doble rol, el de investigar y el de participante. En esta se combinan el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado. En el marco de la educación actual, es evidente la investigación-acción en los proyectos sociointegradores enmarcados en el nuevo Programa Nacional de Formación, donde se evidencia la participación activa del investigador en la problemática enmarcada en dar solución a la misma de forma crítica y participativa de todos los miembros de una comunidad con el propósito de mejorar una situación social. En las últimas 3 décadas de investigación y estudios acerca del estudio de casos, se han producido más de 25 definiciones distintas, cada una con un énfasis particular y con una cierta línea de investigación. Se mencionan 2 definiciones que ejemplifican los rasgos mencionados. Según Harry Epstein, un caso puede ser definido técnicamente como un fenómeno, donde se interpreta solo una medida de cualquier variable. Según Robert Callin, un caso es una pregunta o cuestionario empírico que investiga un fenómeno en un contexto de vida, sobre todo cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. Adicionalmente a las definiciones antes dadas, se enfoca una división actual. Según Martínez Carazo, el estudio de caso es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tomarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencias cualitativas o cuantitativas, con el fin de describir, verificar o generar teorías. Kahn, 2007, recopila información de varios autores y sugiere diversas características que son necesarias para que una investigación sea catalogada como un estudio de caso. Los casos deben plantear una situación real. La descripción del caso debe provenir del contexto con la vida real y de experiencias concretas y personales de alguien. Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis. Debe ser claro y comprensible. No debe sugerir soluciones, sino proporcionar datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas. Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos. El estudio de caso debe perseguir metas educativas que se refieran a contenidos académicos, habilidades y actitudes. Tiene la gran ventaja de adaptarse a cualquier audiencia. Lo mismo se puede emplear en la educación primaria que en la media y superior o en la formación de adultos. Se pueden mencionar los siguientes pasos en el estudio de caso. Selección y definición del caso.
En este se trata de seleccionar el caso apropiado y además definirlo. Elaboración de una lista de preguntas. Una vez identificado el problema, es fundamental realizar un conjunto de preguntas para guiar la investigación. Localización de las fuentes de datos. Los datos se pueden obtener observando, preguntando o examinando. Se debe seleccionar la mejor estrategia para esto. Análisis e interpretación de datos. Se sigue la lógica del análisis cualitativo. Cabe la posibilidad de plantearse su generalización y su exportación a otros casos. Elaboración de informes. Se debe contar de manera cronológica con descripción minuciosa de los eventos y situaciones más relevantes en la investigación. En el estudio de casos se toma en cuenta para esto el desarrollo de habilidades analíticas y personales, el desarrollo de competencias directivas, la conceptualización y las actitudes generales, para así hacer un análisis completo del caso, sin dejar de un lado la definición del problema, la identificación de las oportunidades, el diseño de las estrategias y la toma de decisiones y el trabajo de equipo en función a la investigación a realizar. El estudio de caso ha sido utilizado especialmente en las ciencias sociales, la psicología, la antropología y la ecología. Este método de estudio es especialmente útil para intentar poner a prueba los modelos teóricos aplicados en situaciones del mundo real. Por ejemplo, si un antropólogo se fuera a vivir entre una tribu lejana, sus observaciones podrían no producir información cuantitativa, pero cada una de las estrategias utilizadas por para las observaciones, la obtención del análisis y la evaluación de los componentes que le llevan a la elaboración de su informe, seguirían dando aportes útiles para la ciencia en el estudio aplicado. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa para generar teoría conceptual a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados, Creswell 2009. Es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptualizar, aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa. Se diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teorías. La teoría fundamentada ha sido aplicada ampliamente en las ciencias sociales y la psicología como una herramienta para desarrollar teorías sobre procesos psicosociales relevantes, como por ejemplo el sufrimiento de las personas con una enfermedad crónica. Numerosos investigadores han aplicado la metodología o alguno de sus procedimientos para estudiar fenómenos cotidianos relevantes para la enfermería, como por ejemplo la experiencia del dolor en pacientes ancianos con cáncer hospitalizados en cuidados paliativos. La teoría fundamentada se basa en el interaccionismo simbólico. Se recoge información a través de entrevistas, observaciones, documentos variados, grabaciones audiovisuales, entre otros. Esta se caracteriza por las proposiciones teóricas no se postulan al principio. Las generalizaciones surgen de los datos y no de la forma en que fueron recogidos. Las teorías se construyen sobre la información producto de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. Paz-Sadin 2003. Metodología de la teoría fundamentada. Fases de análisis. Construcción de la teoría, diseñar la investigación, recolección de datos, ordenar los datos, analizar los datos, comparar los resultados obtenidos con la literatura existente. Hay 4 etapas de la investigación de la teoría, según lo descrito por Strauss y Corbin 1990. Primero, selección de la pregunta de investigación. Aunque el investigador en la teoría fundamentada no desea imponer un marco teórico a priori, es necesario el marco de una pregunta de investigador comparable. 2. Recopilación de datos. Si bien el método de adquisición de datos central en la teoría fundamentada es entrevistar a los sujetos, el investigador selecciona los sujetos que son similares de muchas variables, pero que difieren en una variable
dependiente a fin de discernir los factores causales únicos. Etapa número 3. Los datos de codificación. Después de la adquisición, los datos deben ser organizados. La codificación abierta, codificación axial, paradigma de codificación y codificación selectiva. Etapa número 4. Validación de la línea de la historia. Flujo de la fase de codificación selectiva. El investigador trata de validar todas las relaciones entre el modelo a través de pruebas de campo más de la hipótesis generada. Corriente de pensamiento microsociológica que considera que el ser humano es básicamente distinto del resto de los animales. Mientras los animales actúan por instinto, los seres humanos adoptan actitud sobre los objetos a partir de los significados que estos tienen para ellos. La interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante las interacciones simbólicas se adquiere información e ideas, se entienden las experiencias propias y la de los otros, se comparten sentimientos y se conoce a los demás. La interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Contexto, mensaje, transmisor, destinatario, lenguaje. Características del interaccionismo simbólico. Principales raíces históricas. Pragmatismo. Para los pragmáticos, la verdadera realidad no existe fuera del mundo real. Se crea a medida que se actúa dentro y hacia el mundo. Conductismo. Met distingue claramente el conductismo social del conductismo radical. A los conductistas radicales les preocupa las conductas observables de los individuos. Reduccionismo y sociologismo. Desde el punto de vista de Blumer, estaba claro que los conductistas eran reduccionistas psicológicos porque subrayaban las influencias de estímulos externos sobre la conducta humana. Ejemplo de interaccionismo simbólico. En la comunicación no verbal se pueden decir palabras con gestos. Los gestos correspondientes al abecedario, letra por letra, representan el interaccionismo simbólico. Por medio de ellos puede comunicarse con los símbolos que se presentan a continuación.